de Contacto Digital y suman más chances para ganar los premios, que en el programa de hoy son libros. Y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con José Corral, director por la oposición parlamentaria del Ente Nacional de Comunicaciones y exintendente radical de la ciudad de Santa Fe. Hola José Corral, te saludamos Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, Gastón, un gusto, buen sábado. Bueno, muchas gracias igualmente. Y viste que le estamos preguntando a los oyentes por el tema del plan de conectividad en cárceles que impulsa el gobierno, así que lo primero que te quería preguntar es, porque ustedes pidieron que se dé de baja ese programa de conectividad en el Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Qué están reclamando? ¿En qué consiste ese programa del organismo oficial? En muchas escuelas no hay ni ventiladores, pero en las cárceles quieren que haya fibra óptica. Esas son las prioridades del kirchnerismo. Realmente es desopilante este programa, que no viene de ahora, Alejandro. Lo presentaron en diciembre del 2021 y nosotros pusimos el grito en el cielo, nos opusimos rotundamente porque, bueno, además, en mi caso soy santafesino, conocía la gravedad de la situación de Rosario, que a lo mejor todavía no había trascendido nacionalmente, pero ya era muy grave. Y bueno, esto se ha agravado en el último tiempo. Sabés que hay una unidad que se ocupa específicamente de las balaceras en la ciudad de Rosario. Mirá si será grave la situación, y tiene unos números realmente muy, muy claros. Hay un promedio de 9 balaceras diarias desde que empezó este año. Incluso en lo que va de marzo, en los primeros días, 16 balaceras diarias en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Pero resulta que el 95% de los responsables de esas balaceras están bajo custodia del servicio penitenciario. El 80% directamente están presos. O sea, uno podría pensar que por falta de cuidado el responsable de esas balaceras finalmente es el servicio penitenciario, y resulta que quieren llevar fibra óptica para que tengan banda ancha, 4 HD, y las encomiendas que hacen desde la cárcel se las puedan monitorear directamente por fibra óptica. Es desopilante en un país que no tiene conectividad en la zona rural, que hay muchos barrios que no tienen buena conectividad, y ya sabemos lo importante que es para las cosas buenas, ¿no? Para la educación, para la salud, para el trabajo, pero no para que se organicen las mafias para seguir delinquiendo, como está probado que lo están haciendo. Entonces, nosotros primero nos opusimos y votamos en contra, pero ahora estamos dándole una oportunidad a la mayoría de que le dé un gesto al país entero y particularmente a Rosario, de que los funcionarios somos sensibles al dolor y a la gravedad de la situación que están atravesando los rosarinos en particular. Corral, ¿le sorprende que María Laura Garrigós de Rebori haya sido una de las impulsoras del proyecto de conectividad y que en algún punto haya desestimado estas advertencias? No me sorprende para nada, porque ella fue la ideóloga de justicia legítima, la que argumentó que había que excarcelar masivamente a los presos durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Tiene los valores totalmente invertidos esta mujer. Ustedes saben que eliminó la inteligencia que se hacía en el servicio penitenciario. Incluso hasta uno puede sospechar de que ella en realidad quería la fibra óptica para sus amigos presos por casos de corrupción, porque por suerte no avanzó ningún proyecto. Y yo quiero darles la buena noticia de que siento que ya lo hemos parado, que este lío público que se armó, y ustedes ayudan con esta difusión pública. Va a ser difícil que un funcionario le ponga la firma a un proyecto que avance en este sentido, pero el primero que llamaron a convocatoria era Marcos Paz. Y bueno, Marcos Paz, todos saben primero que es el seleccionado del narcotráfico, ¿no? Porque ahí están los presos de más alto perfil de las organizaciones criminales. Pero también hay muchos presos por casos de corrupción. Entonces también podemos sospechar que en realidad no hay ni siquiera ingenuidad de Garrigós de Rebori, sino complicidad, porque no es una medida, son muchas. Y finalmente es una ideología. Después te explican que no, que las víctimas son los mafiosos, ¿no? Que son víctimas de un sistema opresor, capitalista, no sé qué, y dejan indefensa a la gente, especialmente a los más humildes y a los que les cuesta defenderse. Hay que ponerse en la piel de alguien que
que sufrió un tiroteo en el negocio porque no quiso pagar lo que le estaban exigiendo, como está probado que ocurre en muchas ciudades del país, ¿no? Es decir, para que se entienda entonces, hay un plan de conectividad en cárceles que aprobó la mayoría, digamos, kirchnerista en el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones hace un año, o poco más de un año. Se abrió una convocatoria de proveedores, la primera para la cárcel de Marcos Paz, pero por lo que vos decís, pareciera como que está frenado, como que no se implementó todavía. Y yo creo que la gravedad de la situación en Rosario, la exposición nacional que ha tenido el tema y los debates públicos como este que estamos dando ahora, yo creo que han logrado frenarlo. Como se logró frenar la excarcelación de los presos por las movilizaciones populares durante la pandemia, ustedes lo recuerdan, pero bueno, ojalá que podamos pronto cambiar en el país las prioridades, porque tenemos que justamente a quienes están presos por estas organizaciones criminales ponerlos bajo una custodia estrictísima y aislarlos, porque lo permite incluso la legislación. A mí no me digan que los funcionarios pueden dejar que se sigan cometiendo delitos y que eso es constitucional, porque las autoridades tenemos el deber de intervenir cuando se están cometiendo delitos, y estos son delitos de permanencia, ¿no? Porque Cantero tenía una línea fija en su cárcel por Guille Cantero ordenaba, exactamente, una línea de teléfono fijo. Sí, eso es público, está aprobado. Por supuesto que después hacen un sumario y ven si hay algún responsable del servicio penitenciario. Mientras tanto, hay víctimas, hay violencia, hay muertes, y entonces nosotros creemos que hay que ser muy claro y tomar una decisión política muy firme de limitar el delito desde el propio servicio penitenciario. Y respecto de la conectividad, y además nosotros hemos acompañado, y digo nosotros con Silvana Giudice, que conformamos el bloque Juntos por el Cambio en el directorio de ANACOM, muchos programas de conectividad que son virtuosos. Hay que llegar con fibra óptica a los pueblos pequeños, a las zonas agroindustriales, a los barrios populares y a tantos otros lugares en el país que necesitan de conectividad por fibra óptica, como este programa que paradójicamente parece que iba a beneficiar a los presos, ¿no? Corral, usted dice que afortunadamente este disparate se frenó, por lo menos el disparate de proveer conectividad con fibra óptica a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, pero la primera reacción fue: esto no está en agenda, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de tensión cuando ustedes hacen el planteo y de pronto se encuentran con que parece una decisión tomada y no se piensa reabrir la agenda? ¿Cómo es eso? Bueno, se argumentó en su momento que tenía que ver con evitar traslados y hacer audiencias a través de sistemas remotos, y que era para uso del servicio penitenciario, pero en la propia redacción del proyecto hablaba de la posibilidad de que los internos tuvieran contactos con sus familiares y allegados. Y esto, para ser muy claros y no escaparse de la realidad, porque parece que viven en una película de ficción. ¿Quiénes son los allegados de un jefe narco? ¿Para qué utilizaría un jefe narco, como tantos que hay en estas cárceles, la comunicación, la fibra óptica? Y pensando incluso en la realidad de lo que ocurre en el servicio, ¿no estamos exponiendo a nuestros agentes penitenciarios a la extorsión y a la apretada y a que le tiroteen las casas y a que amenacen a sus familiares? ¿Cuál es el sentido de llegar con conectividad de la mejor a las cárceles federales con estos problemas que son evidentes, que son la realidad? Entonces, yo creo que en buena hora que este debate sea público, que todos opinemos y que le demos conectividad a los que hacen las cosas bien, no a los que hacen las cosas mal, y por el contrario, demos de una vez por todas la discusión de cómo se limita a las mafias en el país para que no haya zonas fuera del control del Estado, como está ocurriendo lamentablemente en territorio de Rosario, en las cárceles de todo el país y en muchas otras situaciones que lamentablemente todavía no han aparecido a la luz, pero que están allí, ¿no? Ahora, ¿por qué se expande tanto el narcotráfico? Porque uno ve como que no le pudieran poner un límite. Bueno, por funcionarios como estos, Alejandro. ¿Cómo no se va a expandir si se elimina la inteligencia en el servicio penitenciario? Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
Veamos cómo trata Italia a los jefes mafiosos. Han logrado incluso una decisión expresa de la Comisión de Derechos Humanos de Europa autorizando el aislamiento total en estos casos. Lo que pasa es que si quienes tienen que cuidarnos cuidan a los delincuentes, estamos en un problema serio. A mí me consta, porque me tocó como intendente llevar adelante programas de presencia fuerte en el territorio con Patricia Bullrich, que coincidimos cuando ella era ministra de Seguridad, y implementamos un programa que se llamaba Barrio Seguro, con una fuerte presencia, en este caso de prefectura, porque era un barrio costero, y la violencia bajó a cero. Claro, pero había una decisión política. Yo no digo que sea fácil, porque no lo es, pero si uno no solo deja de dar la batalla, sino que le da las armas por atrás al enemigo, es como dice Fernández, una batalla perdida. A mí no me sorprende que Fernández diga que se perdió la guerra, porque nunca la dieron, porque están del otro lado, digamos las cosas como son. Y creo que ese es el desafío que tenemos en el país. En el mundo, ¿cómo se limitan las mafias? Con poder estatal, con decisión política, con organización. Si el crimen está organizado, el Estado tiene que estar más y mejor organizado y tiene herramientas para hacerlo. Pero bueno, eso requiere una decisión que evidentemente este gobierno nacional no la tiene, tampoco la tiene el gobierno provincial de Perotti, que llegó prometiendo paz y orden y estamos muy lejos de eso. Y bueno, empezó con alguien que hablaba mal de la policía como ministro, después con un ministro político, ahora de vuelta a cambio, va, viene, pero no encuentra la manera de conseguir resultados concretos, porque creo que en el fondo también hay falta de decisión política. En Contacto Digital estamos hablando con José Corral, director por la oposición del Ente Nacional de Comunicaciones y exintendente de Santa Fe también. Corral, ¿por qué viene solicitando el reconocimiento facial, o sea, la tecnología del reconocimiento facial para la reposición del chip de celular? Que estimo que es algo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Así es. Bueno, ahí tenemos una buena noticia. El último directorio de NACOM aprobó un nuevo reglamento de validación de los chips de celulares, para que nos comprenda la audiencia. En su momento podías incluso comprar un chip que ni siquiera había que asociarlo a ningún nombre, ¿no? Se compraba en un kiosco. Eso llevó a que se cometan secuestros y estafas virtuales, y era muy difícil rastrear quién había utilizado ese celular. En la gestión de Patricia Bullrich se pasó a la individualización, nominación de cada línea, se llegó casi al 98%, con un nombre y con un número de documento, pero luego el delito va mutando y se instaló esto que se llama SIM swapping, ¿no? El intercambio de chip falsamente, diciendo, bueno, que yo soy Alejandro Alfí, por ejemplo, y doy a lo mejor algún dato que está en internet de número de documento, etcétera, y me hago de un chip y robo todos los datos y a lo mejor las cuentas bancarias, etcétera. Bueno, para evitar eso, nosotros pedimos medidas más estrictas y las áreas técnicas de NACOM lo desarrollaron y el directorio ya lo aprobó. Ahora se requiere el número de trámite del DNI y algunos datos más para pedir la línea, y cuando vas a pedir la reposición de la línea por pérdida o por otra situación, te van a pedir datos biométricos, que eso cada compañía tiene que desarrollarlo, se van a seguramente unas semanas, pero es una buena noticia. Hay un poco más de seguridad en el recambio de los chips del celular. Ustedes recuerdan que en estos hechos conocidos del robo de chat, de información de funcionarios, la modalidad fue esta, ¿no? El robo de la tarjeta SIM con la excusa de que se había perdido. Sí, me acuerdo con Andrés D'Alessandro y con Diego Santilli, que creo que fue el caso de Diego Santilli, donde la jueza María Servini de Cubría había pedido el cambio justamente de la identificación del usuario. Sí. Así es, nosotros habíamos ya realizado un pedido en su momento por reclamos de defensorías del pueblo de diferentes lugares del país que habían detectado un crecimiento de esta modalidad delictiva, y se sumó la jueza Servini de Cubría por este hecho, y ANACOM en el último directorio aprobó el nuevo reglamento, que es una buena noticia porque es un pasito más en orden a la seguridad de las personas, que ahora, hay que verlo también desde el punto de vista del ciberdelito. Bueno, José, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, yo soy el agradecido, siempre a disposición.
Bueno, un abrazo grande. Era José Corral, director por la oposición del ENACOM y ex intendente radical de la ciudad de Santa Fe.